Mas Zaratustra contempló al pueblo y se maravilló. Luego habló así: El hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre, una cuerda sobre un abismo. Un peligroso pasar al otro lado, un peligroso caminar, un peligroso mirar atrás, un peligroso estremecerse y pararse. La grandeza del hombre está en ser un puente y no una meta. Lo que en el hombre se puede amar es que es un tránsito y un ocaso. Yo amo a quienes no saben vivir de otro modo que hundiéndose en su ocaso, pues ellos son los que pasan al otro lado. Yo amo a los grandes despreciadores, pues ellos son los grandes veneradores y flechas del anhelo hacia la otra orilla. Yo amo a quienes para hundirse en su ocaso y sacrificarse no buscan una razón detrás de las estrellas, sino que se sacrifican a la tierra para que ésta llegue alguna vez a ser del superhombre. Yo amo a quien vive para conocer y quiere conocer para que alguna vez viva el superhombre, y quiere así su propio ocaso. Yo amo a quien trabaja e inventa para construirle la casa al superhombre y prepara para él la tierra, el animal y la planta, pues quiere así su propio ocaso. Yo amo a quien ama su virtud, pues la virtud es voluntad de ocaso y una flecha del anhelo. Yo amo a quien no reserva para sí ni una gota de espíritu, sino que quiere ser íntegramente el espíritu de su virtud. Avanza así en forma de espíritu sobre el puente. Yo amo a quien de su virtud hace su inclinación y su fatalidad. Quiere así, por amor a su virtud, seguir viviendo y no seguir viviendo. Yo amo a quien no quiere tener demasiadas virtudes. Una virtud es más virtud que dos, porque es un nudo más fuerte del que se cuelga la fatalidad. Yo amo a aquel cuya alma se prodiga y no quiere recibir agradecimiento ni devuelve nada, pues él regala siempre y no quiere conservarse a sí mismo. Yo amo a quien se avergüenza cuando el dado, al caer, le da suerte y entonces se pregunta: ¿acaso soy yo un jugador que hace trampas? Pues quiere perecer. Yo amo a quien delante de sus acciones arroja palabras de oro y cumple siempre más de lo que promete, pues quiere su ocaso. Yo amo a quien justifica a los hombres del futuro y redime a los del pasado, pues quiere perecer a causa de los hombres del presente. Yo amo a quien castiga a su Dios porque ama a su Dios, pues tiene que perecer por la cólera de su Dios. Yo amo a aquel cuya alma es profunda, incluso cuando se la hiere, y que puede perecer a causa de una pequeña vivencia. Pasa así de buen grado por el puente. Yo amo a aquel cuya alma está tan llena que se olvida de sí mismo y todas las cosas están dentro de él. Todas las cosas se transforman así en su ocaso. Yo amo a quien es de espíritu libre y de corazón libre. Su cabeza no es así más que las entrañas de su corazón, pero su corazón lo empuja al ocaso. Yo amo a todos aquellos que son como gotas pesadas que caen una a una de la oscura nube suspendida sobre el hombre. Ellos anuncian que el rayo viene y perecen como anunciadores. Mirad, yo soy un anunciador del rayo y una pesada gota que cae de la nube, mas ese rayo se llama superhombre. Desgraciadamente, es cada vez más común que en las redes sociales aparezcan contenidos sobre Nietzsche, lo cual pues, no sería tan malo si se hiciera desde la posición de estar hablando de uno de los filósofos más importantes de la historia y precursor de buena parte de las corrientes que determinan el pensamiento contemporáneo. Porque Nietzsche constituye un auténtico punto de inflexión entre el siglo XIX y el XX y una fuente de inspiración que cada vez está más vigente en el XXI. Sin ir más lejos, pues en mi vídeo anterior a este os hablé de Husserl, de la fenomenología, y aunque prácticamente no me dio ni tiempo a mencionarlo, pues la realidad es que la forma en que la fenomenología ubica la percepción como base del conocimiento pues verdaderamente se sostiene sobre la constante reivindicación del mundo sensible que Nietzsche lleva a cabo frente a Platón. Y este solo es un ejemplo más de cómo hay una multitud de corrientes, realmente muchas más de las que pensamos, que beben directamente de ciertos postulados que Nietzsche puso sobre la mesa con esa vehemencia suya tan característica, y entre ellos pues encontramos también los juegos del lenguaje de Wittgenstein, por el que los significados están en los contextos de uso, la provisionalidad de la verdad, que hallamos en Karl Popper, la tesis del vitalismo, que acabará llegando pues hasta nuestro Ortega y Gasset, el conocimiento materialista de la Escuela de Frankfurt, por supuesto, el ideal del filósofo poeta que tendrá en Jacques Derrida su heredero más digno, o la más que notable influencia sobre los autores existencialistas, por ejemplo, con Heidegger dedicando buena parte de su obra a escribir, a ver si lo puedo enseñar bien, a escribir tochos como este sobre, o sea, mirad el tocho,
sobre la figura de Nietzsche. Y por cierto, este que os acabo de enseñar, y este libro que ha servido, por lo que veo, para oscurecerme toda la cara, pero bueno, mejor. Este es probablemente uno de mis libros favoritos, la verdad. Y probablemente creo que lo tengo subrayado de cabo a rabo. Y bueno, con todo esto sobre la mesa, pues no deja de ser bastante triste que Nietzsche pues se haya convertido prácticamente en un icono pop, ¿no? Instrumentalizado incluso por esta ola del pseudo-estoicismo moderno que transmite, pues eso, la idea de que Nietzsche fue un creador de frases para poner como pie de foto en Instagram o algo así. Porque hay quien incluso a consecuencia de esto, pues entramos en la carrera de filosofía con la creencia a veces de que Nietzsche pues es un autor sobrevalorado, ¿no? Y que más allá de este estilo tan atractivo con el que os acabo de deleitar, pues no hay más que una doctrina burda y difícilmente categorizable que trata de inclinarnos hacia una suerte de amoralidad que casi podría considerarse de carácter patológico, ¿no? Claro, luego, una vez ya empiezas a estudiar filosofía y ya más académicamente, y te das cuenta de que a Nietzsche no solo se lo estudia en ética, sino que prácticamente constituye cursos enteros de asignaturas como teoría del conocimiento, por ejemplo, pues claro, muchos se sorprenden, ¿no? Porque si bien es cierto que este misticismo que rodea la figura de Nietzsche, pues podría llegar a restarle algo de respeto, podríamos decir, por parte de los académicos, pues esto no es así, ¿no? Nada más lejos de la realidad. ¿Por qué no? Nietzsche no es un autor en absoluto sobrevalorado y pues sí, por supuesto, que se codea con otros grandes revolucionarios de la historia de la filosofía, como Aristóteles o como Immanuel Kant o como el propio Edmund Husserl, del que he hablado en el vídeo anterior, porque sí, antes de que me digáis nada, pues recordad que esto no va de rankings, esto de la filosofía no es una competición, o sea, ni siquiera puede serlo el fútbol, ¿no? Porque ya pues es absurdo pretender comparar a Pelé con Maradona o con Messi. Pues imaginaos la filosofía, donde ni siquiera tenemos números objetivos para poner en contraste la influencia de cada autor, ¿no? Así que lo único que os diré a este respecto es que la influencia de Nietzsche es enorme, e incluso, como espero haberos demostrado con esta breve, muy breve enumeración, pues mucho más grande de lo que a menudo suele admitirse. Y por supuesto, como no puede ser de otra manera, pues su figura va a dar pie a innumerables vídeos en este canal, aunque tal vez uno de los mejores sea el que ya publiqué sobre, pues bueno, este diagnóstico histórico que al final nos resulta de mucha utilidad en los tiempos en los que vivimos, que no es otro que el de las consecuencias terribles de la negación de la tragedia, o más que de la negación, de su racionalización, como ya dijimos, porque bueno, Nietzsche en su primera obra, que es este Nacimiento de la tragedia, de la que tanto he hablado aquí, pues analiza cómo el optimismo socrático acabaría impregnando a la tragedia esquilea clásica, y es precisamente esto lo que a sus ojos pues provocaría el inicio de la decadencia de unos valores que serían lo más cerca que el ser humano habría estado jamás del Übermensch, de ese superhombre, que siempre parece rondar a la obra de Nietzsche, pese a que, bueno, pues su aparición explícita es bastante tardía. De hecho, no es hasta 1882, durante, bueno, la composición de esta obra que he empezado leyendo, Así habló Zaratustra, que bueno, os he leído una parte del prólogo, y aquí es donde, en esta obra, donde Nietzsche, pues como veis, ya no se muerde la lengua, ¿no? Ya habla sin pelos en la lengua, mejor dicho, y se atreve a ponerle nombre a aquella figura que encarnaría esa moral del amo a la que en realidad desde su primera obra ya había estado apelando. Y como la mayoría sabréis, pues es en esta obra donde vemos al autor convertirse definitivamente en aquello por lo que siempre será recordado, aunque en realidad pues la única gran novedad que encontramos en ella pues es la aparición del eterno retorno como la idea filosófica más terrible, lo cual siempre me ha parecido ciertamente paradójico, en tanto pues que una vez más no estaríamos sino ante una especie de reciclaje de otra idea proveniente del mundo clásico, ¿no? Como es al final pues la percepción no lineal de la temporalidad. Pero bueno,
es evidente que Nietzsche le va a dar unas implicaciones de un calado mucho mayor, que ya las veremos, haré un vídeo también del Eterno Retorno, 100%, pero bueno, seguro que hoy hablo también de ello, de ese abismo, ¿no? Que era el Eterno Retorno, que el mismo Nietzsche pues aseguró que habría contemplado con sus propios ojos durante esos paseos por los bosques de Suiza. Pero bueno, antes de llegar a sumergirnos en ese abismo, pues aparece esta idea, que es mucho más jovial, podríamos decir, como lo es este Übermensch, en el que toma cuerpo la moralidad nietzscheana de forma definitiva. Y es que, como ya hemos visto, pues él considera que el hombre no es más que un tránsito, un puente tendido entre el animal y el superhombre, y que por ende, pues esa misma decadencia nihilista que estaría desangrando a nuestra sociedad no es más que un tránsito hacia el mejor de nuestros estados, por mucho que nosotros lo percibamos como un ocaso. Aunque esto, pues, siempre y cuando no nos dejemos invadir por el pesimismo propugnado por esas mismas ideologías que nos habrían conducido hacia este ocaso. Y aquí es donde Nietzsche encuentra pues 3 conexiones claras, que sería, evidentemente, en primer lugar, el platonismo, luego su derivación en el cristianismo, y por último, el socialismo, que tan en boca de todos está hoy en día, aunque obviamente, pues en esa época la concepción era distinta. Realmente se refería más bien al comunismo, porque en aquella época lo primero que había surgido con la Comuna de París y todo esto, pues era el comunismo, a finales del siglo XIX. Pero bueno, estas 3 corrientes, platonismo, cristianismo y socialismo o comunismo, pues son duramente atacadas por Nietzsche, aunque siempre teniendo en cuenta que son 3 corrientes que al final, de alguna manera o de otra, pues acabarían abarcando prácticamente la totalidad del pensamiento moderno. Es decir, el optimismo racionalista que encarna la ciencia, por ejemplo, pues sería también en última instancia un desarrollo más de ese platonismo, y en ese sentido pues no se desmarcaría significativamente de las religiones, por ejemplo, al fundar pues otra concepción dogmática que al final lo que pretende es dejar fijadas ciertas verdades y por tanto pues detener ese eterno flujo del devenir, que sería la verdadera y única naturaleza de la realidad. Y del mismo modo, pues el socialismo o el comunismo trataría de implantar una concepción arbitraria de la justicia social, la cual a menudo pues entraría en conflicto con ese eterno devenir, que no puede atenerse en ninguna medida a un ideal de justicia, ¿no? Porque tampoco puede atenerse a ningún ideal estático. Y aquí veremos cómo Nietzsche pues arremete en muchas ocasiones el bueno de él contra la compasión, que la considera pues uno de los males endémicos de la raza humana, y desde luego pues él sería un defensor de esa típica frase tan cuñada o obviamente simplista de que Jesucristo pues fue el primer comunista de la historia, ¿no? Porque el vínculo que establece entre la piedad cristiana y ese resentimiento que achaca a los ideólogos socialistas pues es evidente. Y por supuesto que aquí sería inevitable señalar las profundas contradicciones de esta crítica, pues yo en ningún momento he dicho que Nietzsche no se tirase unos triplazos impresionantes o se pasase simplemente de vehemencia o de convicción en algunas ocasiones, porque este es uno de los rasgos que lo constituyen y del que tampoco ningún otro filósofo grande está exento, ¿no? Y puede hacernos más o menos gracia la crítica de Nietzsche a una moralidad que hoy en día todos tenemos asumida y que yo soy el primero en considerar que no debemos abandonar. Pero bueno, lo que está claro es que si queremos abordar este Übermensch, este superhombre, pues debemos hacerlo desde esta óptica, ¿no? Porque cuando Nietzsche piensa en la evolución de este último hombre, que seríamos nosotros, es decir, la máxima expresión de la decadencia humana, hacia esa evolución hacia el individuo, que es esa figura que supone el Übermensch superior, a que no podemos catalogar de idealizado, porque precisamente él se habría despojado de todo ideal, pues Nietzsche no está pensando en una evolución en el sentido darwiniano de la palabra, sino gravitando sobre una concepción de la vida que emerge en la pura creatividad. Esto es muy importante, porque Nietzsche a menudo nos recuerda que hasta hoy todos los seres habrían creado algo más allá de sí mismos y que sin embargo pues el hombre parece empeñado en regresar a su animalidad,
antes de acceder a una instancia superior. Y esto puede resultar paradójico si consideramos que Nietzsche, como vamos a ver ahora, pues es uno de los grandes defensores de los instintos, pero es que este es precisamente uno de los errores que se comete a la hora de interpretar sus obras. Porque esa voluntad de poder que debe dirigir la vida humana consiste en algo mucho mayor que la reivindicación de los sentidos frente a ese dualismo heredado de Platón, que habría pretendido subordinarnos a otro estrato de la existencia, en donde, pues eso, donde supuestamente se encontraría la objetividad, una objetividad muy diferente a la que podemos acceder en lo material. Pero bueno, de esto ahora hablaremos. Por ahora, si algo debe quedarnos claro, es que la vida se reduce a ser voluntad de poder activa en cada centro de fuerza, de modo que, bueno, pues para Nietzsche el verdadero progreso en el sentido de la autosuperación solo puede llevarse a cabo de una forma individualista, ¿no? Y bueno, a estas alturas del vídeo, ya supongo que los intelectuales de corte más neoliberal, si es que existe tal cosa, pues podían encontrar en Nietzsche a otro prócer del capitalismo, casi a la altura de Adam Smith, aunque desde luego mucho más radical en sus proposiciones. Pero por supuesto, pues este no es el caso en absoluto, y desde luego sería difícil imaginarse a un Nietzsche que no se oponga o que no se opusiera frontalmente a la decadencia provocada por este sistema enfermo en el que vivimos. Incluso me atrevo a decir que no relacionaría esta decadencia con el triunfo de ningún ideal socialista, sino más bien con la subordinación de ese último hombre a un nuevo monstruo, a un nuevo ideal, que habría absorbido toda nuestra capacidad de transformarnos en algo superior. Un monstruo que, por supuesto, pues sería ese capital infame que se apropia implacablemente de cada aspecto de nuestras vidas. Pero bueno, si algo parece evidente es que Nietzsche a lo largo de su obra exhorta a menudo a la formación de fuertes personalidades individuales, donde la virtud se convierta en la mismidad de cada uno y no en algo extraño, ni en la piel de ese manto racionalista bajo la que muchos pues habrían querido cobijarse, ¿no? Nietzsche nos hablará primero del genio, luego del espíritu libre, y en última instancia ya sí aparecerá este Übermensch, en el que se encarna lo que él mismo denominaría como el pathos de la distancia, que es un valor de grandeza que, como su nombre indica, pues se levanta con el alejamiento con respecto de la tribu, un distanciamiento que va más allá de lo meramente social y para el cual pues no es necesario salirse físicamente del colectivo, sino rechazar de plano ese moralismo que supone una negación del verdadero impulso vital. Y a estas alturas no puede resultarnos menos que fascinante cómo Nietzsche, de una forma aparentemente no intencionada, pues se acaba convirtiendo en una versión moderna de Heráclito, no ya únicamente en el sentido doctrinal, donde pues resulta evidente, ¿no?, su defensa del eterno devenir y de un ser no estático, que parece heredarse casi calcada, aunque con implicaciones distintas, es cierto, pero no solo en este plano, sino que es que también ese marcado sentimiento individualista que Heráclito habría llevado hasta el extremo, pues recordemos que él llegó incluso a recluirse lejos de los efesios, que era su pueblo, e incluso a afirmar que todos ellos merecían la muerte. O sea, desde luego, Heráclito también debía ser un tipo muy agradable. Y bueno, pues ya sería cuestión de la psicología discernir hasta qué punto, pues esto de la personalidad no gregaria puede condicionar estas formas de pensamiento. Pero hombre, no vamos a reducir aquí el Übermensch de Nietzsche a una pataleta con el mundo, ¿no? Porque obviamente es mucho más que eso. Y es que en realidad este superhombre, como mera figura hipotética de un modo alternativo de existencia, que se situaría más allá del último hombre y por tanto más allá del nihilismo, no es sino la otra cara de esa crítica radical que Nietzsche dirige hacia la cultura occidental, así como la contraimagen, al final, pues de ese hombre decadente al cual el nihilismo habría logrado sumergir en aquello que Kierkegaard tendría a bien denominar el hombre estético, es decir, pues ya sabemos, aquel para el que la carga de tener que elegir resulta demasiado pesada y por tanto pues se dedica únicamente a moverse por los impulsos más hedonistas y a no comprometerse nunca con nada. Porque a diferencia de lo que algunos podrían malinterpretar,
el Übermensch no es aquel que se dedica a obedecer sus instintos y se niega a aceptar ningún tipo de moralidad. Y aunque es cierto que Nietzsche siempre es tan poético que pues en ocasiones resulta difícil determinar correctamente sus postulados, hay algo en lo que verdaderamente nunca duda, y es en identificar al superhombre con el ideal de lo que él llamaría la gran salud, reivindicando una vez más pues la suma importancia del cuerpo, ¿no? Si bien pues también le daría a esa gran salud un trasfondo claramente metafísico, porque esa salud pues no es algo que podría darse de ninguna manera en nuestros tiempos, por ejemplo, en estos tiempos del ocaso y del último hombre, ¿no? Es decir, lo que hace esta gente que se cuida, que decide adoptar dietas sin productos procesados y que va al gimnasio 5 veces por semana, pues no tiene nada que ver con esta gran salud, por muy sanos físicamente que puedan estar. Y de hecho, pues esto seguiría perteneciendo a ese racionalismo tan iluso que cae en la creencia de que optimizando ciertos aspectos de nuestras vidas, pues podremos imponernos a la falta de sentido en las mismas. Esto ya lo habría llevado al extremo ya Marcos Llorente, ¿no? Con lo de las gafas estas rojas. Que bueno, el cabrón al final no se lo montó mal porque ha debido sacar bastante pasta con el tema. Estaba claro que era una campaña de marketing. Pero bueno, dejando de lado esta chorrada, pues lo cierto es que esta optimización de la vida no se va a imponer al nihilismo, porque lo cierto es que la redención que buscamos es precisamente el fin de esa maldición que el ideal habría supuesto sobre nuestras vidas. Entonces, la gran cuestión que ahora nos atenaza, pues parece evidente, ¿no? Y es que si Nietzsche reniega del ideal racionalista, pero al mismo tiempo nos dice que no debemos hundirnos en las vacías pasiones del hombre estético, pues ¿cuál sería, en definitiva, la verdadera razón de ser del Übermensch? Esto es importante porque precisamente aquí reside el mayor foco de malinterpretación de esta doctrina, que es donde muchos piensan que la voluntad de poder pues es un despliegue de fuerza desmedida que actúa sin orden y sin mesura, y al hacer esto parecen olvidar el gusto de Nietzsche por lo clásico y una obra que a mi parecer sigue siendo, pues eso, como ya he dicho, una de sus más importantes, si no la que más para entender su pensamiento, que es ese nacimiento de la tragedia. No la tengo aquí ahora mismo, está ahí detrás en la estantería, pero bueno, nunca me voy a cansar de mencionar esta obra, porque a menudo, pues bueno, Nietzsche identifica ese ideal de la gran salud con las grandes obras del arte clásico, y por si alguno lo ha olvidado, habremos de recordar cómo en esa primera obra, como en ese nacimiento de la tragedia, pues él articulaba el despliegue y la magnificencia de este arte clásico en torno a dos impulsos principales, y no a uno solo, ¿no? Dos impulsos que eran lo apolíneo y lo dionisíaco. Y es paradójico ver cómo algunos de los que reivindican a Nietzsche, pues parecen haberse quedado solo con su parte caótica, ¿no? Con ese Dionisos que se hacía latente en las festividades griegas, olvidando por completo la importancia del ideal armónico y de sensibilidad, sin el cual pues ninguna de sus obras, de las obras griegas, habría podido llevarse a cabo, muy especialmente esas obras trágicas, esas obras de teatro, de Esquilo, por ejemplo, que tanto menciona Nietzsche, ¿no? Porque, hombre, desde luego, en una doctrina que reivindica la primacía de lo sensible, pues no podríamos bajo ningún concepto olvidarnos de otro de los significados que tiene la palabra sensibilidad, como ese absoluto deje de afectación y como esa fragilidad que nos permite precisamente vibrar al ritmo del impulso artístico vital. Y es que la mesura de las formas apolíneas, aquellas propias de un arte clásico cuya belleza nunca ha podido igualarse, pues no puede suponer jamás la negación de la sensibilidad, sino precisamente la victoria de un poder que conserva la vitalidad de los sentidos y que sabe, de alguna manera, canalizarla en la belleza de las armonías, de las formas o de los ritmos. Y este modo de crear es el contrapunto crítico de un pesimismo ascético propio del platonismo, que es aquel que también habría heredado el hombre decadente de Schopenhauer, pues en el gran estilo la voluptuosidad y la sensualidad no se reprimen, sino que se dominan y se presentan de una forma sublimada. ¿Qué quiero decir con todo esto?
Pues bien, que el gran ideal en última instancia de esa voluntad de poder y de este Übermensch nietzscheano es nada más y nada menos que la unidad. Pues lo que diferencia al superhombre de un individuo decadente y nihilista es que en vez de eliminar lo sensible y las pasiones, apuesta por un potenciamiento mutuo de la unidad indisoluble en él de lo sensible y de lo inteligible, es decir, de lo natural y de lo cultural. Vamos, que mientras la lectura habitual de Nietzsche pues se centra únicamente en esa crítica a la metafísica platónica como el sistema que privilegiaba ese más allá inteligible, pues a menudo se nos olvida que la negación de ese privilegio no supone la negación en sí mismo de esa parte metafísica que es inherente a la condición humana. Porque lo que el Übermensch representa, en realidad, es una superación de la escisión misma entre lo sensible y lo inteligible, donde Nietzsche pues reinscribe esa inteligibilidad dentro del cuerpo, como ese impulso creador que no tiene por qué desviarse hacia una trascendencia abstracta, sino que, como habría sucedido con el arte griego, pues puede expresarse en la gracia de una voluptuosidad que explota al mismo tiempo que se domina a sí misma. Mismamente en El crepúsculo de los ídolos, que es otro libro que lo tengo ahí detrás, pues Nietzsche afirmará en concreto que pensar al ser humano fuera ya de las ideas tradicionales de la metafísica significa pensarlo como una unidad natural y no como una dualidad entre, pues, por ejemplo, cuerpo y alma o materia y espíritu. Es decir, que el Übermensch, en última instancia, representa la unidad, pudiendo incluso parecernos pues nuevamente un capítulo más en esa eterna lucha entre la trascendencia y la inmanencia, es decir, entre Platón y Aristóteles, esa lucha que ha configurado pues en buena medida el desarrollo de todo el pensamiento occidental. Y aunque una vez más podríamos caer en la desesperación de haber descubierto otra evidencia de que la filosofía camina en círculos, pues nuevamente habremos de reponernos de esta sensación tratando de no caer en esos reduccionismos, porque es evidente de dónde parte nuestra filosofía, pero también lo es que el desarrollo de ese debate primigenio, pues cuando vamos haciendo esos círculos, como yo digo, pues los círculos al trazarlos se vuelven más densos, ¿no? Es decir, que el pensamiento se enriquece con nuevos conceptos que, pues mismamente incluso podían llevarnos en algún momento a superar esa disputa, ¿no? Entre Platón y Aristóteles, ¿entiende? Sin ir más lejos, pues en esta concepción del Übermensch nietzscheano como la figura en la que se aunan la razón y el cuerpo, pues podemos ver realmente una clara referencia a ese naturalismo spinozista en el que la naturaleza se concibe como un todo organizado y donde toda separación pues atentaría directamente contra el orden establecido. Y no es ningún secreto que en Nietzsche encontramos una clara influencia de Spinoza. Y bueno, de hecho esto ya lo mencioné en mi vídeo sobre las implicaciones de este panteísmo spinozista, ¿no? También otro vídeo reciente del canal, estamos hablando de muchas cosas aquí. Pero bueno, pues si bien en esta idea también encontraríamos una reformulación de la enseñanza del mismo Schopenhauer, al que acabamos de mencionar, sobre que la vida, en cuanto voluntad inconsciente y carente de finalidad, pues tiene en la conciencia y en el mundo de la representación su expresión más superficial, podríamos decir. De modo que la conciencia o el espíritu, como queramos llamarlo, no solo no están separados del cuerpo y de los impulsos inconscientes, como si se tratase de mundos distintos o aislados, la cual pues sería la proposición fundamental del dualismo metafísico, pero de hecho pues son la manifestación, no están separados, sino que son la manifestación de fuerzas cuya lógica y cuyo funcionamiento pertenecen a una especie de razón superior, que es la que gobierna el cuerpo, y a la que Nietzsche, de hecho, llega a mencionar y la denomina, para distinguirla de ese yo consciente, como das Selbst, lo que viene a significar pues el sí mismo, ¿no? Y ojo que aquí el término de razón superior no debe confundirnos hasta el punto de atribuirle un carácter racionalista o inmaterial a esta fuerza, convertirla en una especie de nous, ¿no? Al modo en que Anaxágoras lo habría formulado, sino que esa pulsión pues es el resultado precisamente de esa unidad espinocista que representa la existencia, ¿no? Donde pues, la conservación y el desarrollo de la vida en los seres orgánicos tiene como condiciones básicas de su dinamismo esos impulsos o esos instintos respecto de los cuales pues la conciencia
no es más que una estructura secundaria o un impulso más, o una especie de subproducto que nunca deja de depender de esas otras fuerzas instintivas que son las que realmente deciden. Y es que yo lo digo muchas veces, lo que nos muestra precisamente Nietzsche es que por mucho que le debamos otorgar su debida importancia al entendimiento y al desgranamiento de esas leyes naturales que gobiernan el mundo y en última instancia las leyes de la conciencia también, pues de poco nos servirá esto si no entendemos que la vida se generó por un impulso primigenio que llevó a fusionarse a unas moléculas inorgánicas, bueno, orgánicas, sí que serían orgánicas, microscópicas, y ese impulso que les llevó a unirse y que generó la vida, pues es el que a día de hoy sigue vigente en toda la creación como algo ininterrumpido. Es decir, la misma fuerza que hizo que emergiera vida de aquel barro primigenio, tampoco me acuerdo muy bien de cómo era el tema, pero era como un barro, ¿no? Pues la misma fuerza que hizo que en ese barro primigenio emergiera la vida, pues es la que hace, por ejemplo, que yo me levante de la cama cada mañana, con más o menos ganas, dependiendo del día, o que pues cada tarde me ponga yo aquí a grabar vídeos o a escribir guiones o hacer cualquier otra cosa, ¿no? Y hombre, pues no creo que podamos denominar esa fuerza con un nombre más acertado que no sea voluntad de poder, ¿no? Porque en realidad es por lo que, según Nietzsche, esas moléculas primigenias, no sé si Nietzsche llega a hablar de esto explícitamente, pero es lo que les habría llevado a juntarse. La posibilidad de hacerse más grandes y más fuertes. O sea, en ningún caso habría ahí un instinto vital de reproducción, porque no eran seres vivos técnicamente esas primeras moléculas, ¿no? O sea que lo que les habría llevado, incluso lo que habría llevado al universo a expandirse, sería realmente eso. Por tanto, estamos hablando de un impulso vital que incluso no está presente en elementos inorgánicos, ¿no? Pero bueno, estos son fumadas mías que, de verdad, no sé si a lo mejor estoy diciendo alguna burrada. Pero bueno, la cosa es que Nietzsche, a partir de estas premisas, pues extrae una conclusión decisiva. Y esta es que lo que ha caracterizado a la cultura europea y occidental, concretamente a sus códigos morales, es que se ha interpuesto entre la vida y el instinto, pues unos ideales que niegan la propia vida. Y por tanto el imperativo aquí no debe ser la negación del ideal en sí mismo, sino el desarrollo de otros ideales, pues eso, que premien la vida, ¿no? Que constituyan la afirmación de la existencia y del devenir. Y esta es la perspectiva a cuya luz pues debe analizarse el sentido y el alcance de la propuesta nietzscheana de una transvaloración o de una inversión de todos los valores, la cual es esa empresa por antonomasia del Übermensch, la cual pues eso debería conducirnos a la formación de esos nuevos valores que no surjan de la negación y del desprecio hacia lo vital, como por ejemplo sería esa compasión cristiana tan denostada por Nietzsche. Y es que bueno, según él, afirmar la vida consiste en mandarse a sí mismo, en encontrar en uno mismo ese principio de autosuperación continua, creándose uno su propia ley y basando esta en la propia necesidad de autosuperación, alineada con la voluntad de poder como impulso vital. Y en este contexto, lo que significaría la famosa muerte de Dios y el consecuente advenimiento del nihilismo, pues es que no quedaría ya ningún valor absoluto que pueda imponerse a la voluntad individual, ni apelando a lo trascendente, ni tampoco a lo trascendental. Es decir, no podríamos recurrir aquí a esa autonomía moral kantiana que se desarrollaba en una sociedad normativizada de individuos libres, porque el Übermensch significa una concepción de la libertad totalmente nueva. Pues una concepción que se fundamenta en el ejercicio de una voluntad fuerte y de una voluntad afirmativa que encuentra solo en sí misma su motivación y su ley. Y por tanto, la afirmación de Nietzsche de que una moral cristiana o kantiana serían contra natura, no nos exhorta a regresar a la animalidad, pues de hecho esto es de las primeras cosas que nos dice en el Zaratustra que no debemos hacer. Y lo que opone en realidad Nietzsche a esta moral, pues es la idea de una ética de la singularidad que gira siempre en torno al concepto de construcción de sí mismo y del gusto un poco pues por la excelencia y la distinción, ¿no? Una moralidad donde el hombre toma conciencia de que esa facultad de crear, que en su momento le atribuyó a un dios, que al final pues resulta que no existe, pues esa facultad de crear reside por tanto dentro de nosotros y es la que debemos utilizar para tejer nuestro destino.
para crear nuestra vida. Un destino que seguramente sea trágico, porque las virtudes de esta ética están articuladas para soportar pues esa afirmación dichosa del carácter cambiante y perspectivista de la vida, que pues, implica en buena medida tragedia. Entonces no son virtudes en razón de su mayor universalidad o verdad, sino porque valen para preservar al individuo en sus máximas del amor a uno mismo. Un amor a uno mismo que se acaba volviendo altruista o que se acaba volcando sobre los demás por la propia riqueza y sobreabundancia interna. Es decir, Nietzsche entendería que realmente el egoísmo o el amor a uno mismo pues es la verdadera forma de altruismo, paradójicamente, mientras que la compasión o el ayudar al débil es un impulso egoísta que en realidad es cierto, ¿no? Ahora ya si es algo que debamos dejar de hacer, pues a lo mejor es un tema un poco más peliagudo. Pero bueno, es por esto que la ética de la singularidad parte de una apuesta por el carácter estético de los valores morales y por la naturaleza artística de la acción moral, al considerar Nietzsche que la distinción entre lo bello y lo feo es el juicio más antiguo de todos. Y que en cuanto éste reclama ser la verdad absoluta, pues deja de ser un juicio estético. Bueno, sigue siendo un juicio estético, pero se convierte en una exigencia moral. Y aquí es donde Nietzsche dejaría por escrito una de sus soflamas más representativas y a mi juicio la que resume realmente toda su obra, que no es sino la de reducción de la moral a la estética, que de hecho creo que la ponía entre 4 signos de exclamación, para que veáis lo importante que es. Y es que, bueno, pues el resultado de su negación de toda verdad absoluta debe ser precisamente el retrotraernos a esos juicios estéticos, creando cada individuo sus propias valoraciones, en ese sentido, que pues tratarían de imponer al resto, ¿no? Porque si nos remitimos a esa otra afirmación de Nietzsche, tantas veces repetida en este canal, que es aquella de que la verdad es una especie de error sin la cual una determinada especie de seres no podría vivir, pues entenderemos que el valor no remite a la representación de juicios estables sobre lo bueno y lo malo, sino a una serie de creencias artificiales que hemos incorporado de manera individual durante nuestro aprendizaje y nuestra socialización. De tal manera que no podemos considerar como valores bienes ideales a la forma que tenían esas ideas platónicas de carácter suprasensible, pero tampoco como esas representaciones de lo deseable que la razón intenta imponer sobre los sentidos, como enseñaba Kant, ¿no? Porque a todos los efectos, cuando Nietzsche habla de derrumbar a esos ídolos, pues en última instancia, como ya muchos sabéis, pues lo que está hablando es de acabar con el significado que la palabra verdad ha tenido para nosotros. Entendiendo al final la verdad como esa búsqueda de sentido en la vida, que sería un sesgo inaceptable heredado del dualismo ontológico. Y dentro de la doctrina del eterno devenir, pues esto sigue teniendo una explicación, ya que la búsqueda de sentido se justifica en realidad como la forma en que nuestras pulsiones llevan a cabo una función valorativa. Es decir, sigue siendo algo ciertamente instintivo, ¿no? O bueno, al 100% realmente. Es algo biológico, podríamos considerar. Sin embargo, pues bueno, el ser humano de alguna manera se las habría apañado para retorcer esta función y llegar a situar por encima valoraciones que producirían un detrimento claro de la vida. Y que no podemos asegurar realmente, o sea, esto seguramente no sea algo antinatural, de hecho, pues más bien realmente tiene un sentido biológico también, y de hecho pues sería, bien lo diría Nietzsche, sería la máxima expresión de esa animalidad humana que se basa en reforzar el colectivo. Incluso pues cuando hablamos de la razón lo estamos haciendo de una facultad que de alguna manera nos ha otorgado la naturaleza, ¿no? Y que, como bien nos recordaría Kant también, pues en tal caso es imperativo hacer uso de ella. Esto habría que recordárselo a más de uno, ¿no? El caso es que Nietzsche no va a negar esto en ningún momento, como tampoco va a negar que si la naturaleza nos hubiera creado meramente para satisfacer nuestros impulsos concupiscibles y para ser felices, pues nuestra programación obviamente sería mucho más sencilla, ¿no? Por eso el problema para Nietzsche no surge cuando utilizamos esa razón como una herramienta más, sino como el fundamento que debe conducir toda nuestra actividad vital. Y de hecho este punto de vista puede ser muy positivo, incluso en la terapia psicológica,
donde entender que nuestros pensamientos no nos definen, pues es tal vez uno de los momentos más importantes. Y de la misma manera, Nietzsche llega a situar lo estético muy por encima de la razón, con aquella afirmación también mítica y rotunda de que el arte está por encima de la verdad, lo que quiere decir que la moral pues debe estar basada en el gusto estético, cuya característica fundamental es que no pretende determinar los valores desde un punto de vista absoluto, como si lo haría el racionalismo. Porque como bien hemos dicho, pues en el centro de la creación de valores no se situaría una pretensión de universalidad, que a todas luces siempre va a ser ilusoria, sino, pues eso, el gusto particular de individuos que han sido capaces, de alguna manera, de imponer sus valores a los demás a través del ejemplo. A través del ejemplo o tal vez a través de la fuerza, ¿no? Como gustaban mucho de hacer en ese mundo clásico donde Nietzsche al final encontró lo más cercano al Übermensch, ¿no? Por ejemplo, pues en los atenienses mismamente, que en aquella época en la que llevaron su arte y su pensamiento a un momento de esplendor, pues también pues no se cansaban de cometer tampoco todo tipo de genocidios, ¿no? Como por ejemplo esa masacre que alguna vez he hablado sobre el pueblo de los Melos, que ellos mismos justificaban ese tipo de atrocidades como mandatos inevitables de su voluntad de poder, y como que los dioses pues exigían a los hombres que tomasen aquello que les pertenecía, ¿no? Y es en estos momentos donde nos damos cuenta de que Nietzsche no inventó nada nuevo en lo referente a esto, cuando hablaba de estos términos de voluntad de poder, sino que bueno, simplemente se sentía nostálgico, ¿no? De cierta época a la que pues tal vez estaría idealizando demasiado, ¿no? Pero bueno, todo esto se justifica bajo la óptica de la acción estética, que bueno, pues ahora establece un paralelismo con la acción moral, porque ambas consisten en realidad en la libre invención de productos únicos y siempre nuevos, y no en proposiciones de validez universal, como nos habrían hecho creer. Y esto también tiene una gran relación con los griegos, porque ellos fueron los primeros en darse cuenta de que sus mitos eran al final una expresión artística, carente de veracidad, obviamente, que es en este momento donde datamos ese mal llamado paso del mitos al logos, que en realidad, pues como bien nos señala Nietzsche, no es sino la sustitución de una forma estética por otra, ¿no? Por otra basada en el racionalismo y en la producción de un fundamento último para la realidad, pero lo cierto es que hagamos lo que hagamos, nunca vamos a poder librarnos del hecho de que todos nuestros esfuerzos se realizan en una dimensión estética. Y es por este motivo que debemos aceptar la realidad y fusionarnos con esa pulsión para poder vivir plenamente y no ahogarnos en ese nihilismo. Bueno, pues esa sería la postura de Nietzsche, claro. Yo no estoy diciendo que la defienda. Habría, por ejemplo, otra posibilidad que sería pues la que propondría Camus, por ejemplo, que también hemos hablado de ella, que es básicamente pues la de que la vida no tiene ningún sentido, ni metafísico, ni tampoco estético, y que la felicidad pues llega tan rápido como somos capaces de aceptar esto y dejar de evadirnos del absurdo. Aquí ya, pues bueno, solo nos queda decantarnos por la opción que cada uno prefiera, la grandilocuente y la atractiva, ¿no? Que sería la de Nietzsche, o la mucho más sobria, pero pragmática de nuestro amigo Camus, ¿no? Pero bueno, la que nos interesa en este caso, que es la de Nietzsche, no consiste sino en asumir esa naturaleza estética de la vida, no como fundamento de la realidad, sino precisamente como la realización de que no hay un fundamento. Y que por tanto, pues todos nosotros somos en el fondo artistas, bueno, en el fondo y en la superficie, dentro de un mundo que no es sino una obra de arte que se crea y se destruye constantemente. Y en realidad lo que nosotros consideramos arte, como por ejemplo las obras pictóricas, pues no son una evasión de la realidad, sino precisamente su producción más fidedigna, ¿no? Así que frente a una moral dogmática como aquella en la que aún seguimos inmersos, pues la originalidad de la reflexión ética de Nietzsche consistiría precisamente en que ésta no se puede concretar en ningún tipo de fórmula unívoca para su aplicación. Y en esto consiste su radical diferencia frente a todas las demás éticas y morales formuladas hasta ahora por todos los filósofos o por los fundadores de religiones también. Y es por esto que esta ética de la singularidad pues viene siempre mediada por el ejemplo, como ya hemos dicho.
porque no puede ni quiere tampoco formar parte de una moralidad universalista. Por tanto, pues Nietzsche tiene que recurrir tanto a la alegoría de ciertas tribus y periodos históricos, entre pues los que se destaca siempre el mundo helénico, presocrático, ¿no? Pero también hablaría del Imperio Romano, incluso de Judea, ¿no? Porque bueno, pues para él la moral del amo solo se aprende a partir del efecto psicológico y de la impresión estética que produce pues el ver ejemplificada esa moral, ¿no? Por lo que la virtud se concibe de una forma similar al genio artístico, es decir, como un arte que se enseña en la incertidumbre. Y en definitiva, pues hay que decir que la crítica nietzscheana a la metafísica occidental no se articula, como muchos podrían llegar a pensar, en una mera inversión de la jerarquía platónica, es decir, en esa sustitución del privilegio de lo inteligible por el privilegio de lo sensible, sino en la desarticulación de la estructura dualista que habría posibilitado esa jerarquía. Destacando Nietzsche que cualquier forma de dualismo pues no es sino una producción histórica ligada a determinadas configuraciones de esa voluntad de poder y que en ningún caso puede suponer un ejercicio ontológico que tenga un carácter constitutivo y bueno, tampoco regulativo, si recordamos el carácter que Kant le habría otorgado a esas ideas trascendentales, es decir, no puede tener poder esa configuración ni en el ámbito epistemológico ni en el ámbito ético, ¿no? Así que bueno, pues cualquier forma de dualismo que en última instancia acaba derivando en conceptos tan dispares pero vinculados como la creencia en la optimización racional de la vida o la confianza en un sentido trascendente, pues en realidad no son una descripción de la realidad, sino que expresan una determinada valoración de la vida. Y una valoración que, como ya hemos dicho, ni siquiera nos sirve o nos resulta positiva cuando queda recluida al plano de la ética, porque, pues bueno, todo lo que aparezca como negación de la vida debería ser lógicamente rechazado, ¿no? Porque si el platonismo establece una jerarquía vertical entre lo sensible y lo inteligible, pues Nietzsche horizontaliza el problema, podríamos decir, concluyendo que no hay dos mundos, sino pues múltiples interpretaciones de un mismo devenir. Y toda interpretación está conducida, como no podría ser de otro modo, por un sentimiento puramente estético, el cual, como ya hemos dicho, no supone un triunfo de lo sensible, sino precisamente la abolición de esa dicotomía. Y en este caso habría que recordar otro célebre pasaje del Crepúsculo de los ídolos, donde se narra aquella historia de un error que culmina con la abolición de ese mal llamado mundo verdadero, y en el que descubrimos, pues claro, que esta abolición no hace que el mundo aparente pase a un primer plano, sino que éste pierde por completo esa noción o ese carácter de mundo aparente, y lo único que queda pues es un mundo unificado y que carece de cualquier tipo de duplicación o de disgregación metafísica, ¿no? Y esta al fin y al cabo es la conclusión de toda la doctrina de Nietzsche, que es esa unicidad del eterno devenir que el Übermensch debe encarnar para que su vida sea acorde a la del mundo. Lo inteligible, por tanto, pues nunca desaparece, sino que deja de ser un ámbito trascendente, separado del devenir, para convertirse en una función inmanente de interpretación y de configuración, de tal manera que el pensamiento debe servirnos para crear nuestra propia perspectiva e intensificar lo sensible, y nunca, obviamente, para evadirnos de ello. Ya en el nacimiento de la tragedia, pues Nietzsche habría establecido el arte como ese modelo originario de comprensión del ser, donde la oposición entre lo apolíneo y lo dionisíaco pues se levantaría como ese impulso que determina el devenir. Y la tragedia esquilea lo que lograba era precisamente esta síntesis no dialéctica entre ambos mundos, evitando que se vieran como un nuevo dualismo, pues ambos componían en realidad la pulsión existencial de una cultura que a ojos de Nietzsche pues era la más grande que habría existido hasta el momento, ¿no? Y si lo trasladamos al plano ontológico, pues podemos ver que esta intuición implica que el ser no obedece en absoluto a esa concepción parmenidia que abogaba por su estabilidad, por su inmutabilidad, sino que constituye una configuración artística de fuerzas donde lo inteligible abraza lo sensible y en cierta medida lo estiliza, porque esa voluptuosidad de las formas griegas pues no habría podido lograrse simplemente liberando el caos dionisíaco, ¿no? Sino que era necesario un principio intelectivo que dominase ese impulso y lo sometiera a la armonía de ciertas formas que nos
y van a ayudar a darle una expresión a ese caos, ¿no? Y esta es la manera en que la ontología estética nietzscheana suprime este antagonismo y lo reemplaza por una dinámica de tensión productiva, nuevamente heredando una idea de Heráclito, como aquella de que en el eterno devenir pues todo se produce por la lucha eterna entre opuestos, ¿no? Entre dualismos. Así que en definitiva podemos decir que el Übermensch pues encarna la orientación de la racionalidad de tal manera que se convierta en poder creador y que nos sirva para dar forma al caos sin negar nunca su razón de ser. Por lo que cuando decimos que el superhombre se sitúa más allá del bien y del mal, pues podemos decir que lo que hace es ir más allá del pensamiento entendido como negación de la vida. Es decir, más allá de la trascendencia. Porque no podía haber algo más coherente que orientar la inteligencia hacia esa intensificación inmanente del mundo. Y así es como Nietzsche acabaría presentando al Übermensch como el sentido de la Tierra, porque lo que caracteriza a este superhombre pues es que no siente ya la exigencia de establecer nuevos valores que vuelvan a sacralizar y hacer necesarias y absolutas las normas y las leyes desde nuevos puntos de vista. Porque si en algo se distingue ese Übermensch de la triste figura del nihilista, pues es precisamente en que se queda en la mera desacralización, sin más. Vamos, que no sustituye el deber ser de la verdad o de la ética con nuevos valores en sí, universales y obligatorios para todos, sino que lo que sustituye a ese deber pues es simplemente la negativa a seguir hablando en un sentido teleológico, ¿no?, de finalidad de la vida, y a seguir reintroduciendo la perspectiva de los valores como imperativos categóricos absolutos que regulen la convivencia y que hagan de la sociedad, pues eso, una iglesia, ¿no?, un rebaño. Porque para Nietzsche la gran pasión y el fundamento de un espíritu, que es esa voluntad de poder, sería incluso más despótica que el espíritu mismo, de tal forma que se convierte en un impulso superior a nosotros y que nos atraviesa, pues esa voluntad de poder pone a su servicio todo el intelecto que el espíritu posee y le da permiso para emplearlo y para incluso armarse de ciertas convicciones, siempre y cuando esas convicciones pues sean vistas como un medio y no como un fin en sí mismo. Es decir, que la voluntad de poder usa las convicciones y las consume, y esto es lo que habría sucedido a lo largo de la historia del pensamiento hasta que, pues bueno, en algún momento el ser humano habría sucumbido y serían las convicciones lo que habría empezado a usarnos a nosotros, ¿no? Bueno, ya vemos que al final el ser humano vive en este drama eterno donde acaba siendo sometido por sus propias creaciones. Y bueno, pues la cosa es que el Übermensch pues no debe levantarse sobre la eliminación de lo inteligible, sino sobre la eliminación de su independencia con respecto de la vida o su soberanía sobre la vida, ¿no? Es decir, que debe volverse a someter lo inteligible a los usos que la voluntad de poder decida darle. Porque crear valores, que al final es la tarea central de esta figura del superhombre, pues constituye una actividad interpretativa que está muy lejos de abandonarse al instinto ciego y que en realidad pues supone ejercer una forma superior de inteligibilidad. Y aquí es donde se revela la dimensión propiamente conciliadora de la propuesta nietzscheana, que es una conciliación trágica, como no podría ser de otra manera, que se basa en la afirmación del devenir en toda su contingencia mediante una voluntad que abraza ese devenir y que lo quiere tal y como es. Y de hecho, pues la doctrina del eterno retorno, aunque fuese formulada en unos términos tan enigmáticos, pues de hecho puede leerse como la prueba suprema de esta unidad, porque al final, pues hombre, querer que todo se repita eternamente implica una coincidencia radical entre la afirmación sensible y la decisión inteligible, ¿no? Pero bueno, este es un tema sumamente apasionante, el del eterno retorno. Pero como ya he dicho, ya haré otro vídeo de ello algún día. Pero lo que debe quedarnos claro es que la correcta interpretación de la voluntad de poder nietzscheana pues pasa por comprender cómo el mundo es un entramado de interpretaciones en lucha, donde lo inteligible es la forma que adquiere esa lucha cuando se organiza en perspectiva, mientras que lo sensible es el campo dinámico en el que tal organización pues acontece, ¿no? Y es por eso que separarlos al final sería abstraer lo que en la experiencia concreta aparece siempre unido, ¿no? Sería absurdo. Solo así podemos comprender el Übermensch como esa figura paradigmática de una nueva unidad ontológica
y no como ese triunfo del cuerpo sobre el espíritu, ni de la inmediatez sobre la reflexión, como muchos han querido ver, ¿no? Porque en última instancia la doctrina de Nietzsche supone una radicalización de lo inteligible en el que éste regresa a su origen vital y se convierte en ese poder creador que ha conducido al ser humano a la cima del mundo, pero que desgraciadamente, como ya he dicho, pues también lo ha acabado por someter a su propia creación, hasta el punto de que ya solo el superhombre pues sería capaz de levantarse, de emerger de ese ocaso y dar a luz a un nuevo futuro para la raza humana.